Muy bien, continuando con el tema número 5 en química de coordinación. En química inorgánica avanzada tenemos los tipos de isómeros de coordinación. Bueno, vamos a hacer una definición de lo que son los isómeros para poder entrar en detalle. Isómeros de coordinación. ¿Qué son los isómeros? De hecho, iso significa iguales y meros son partes, partes iguales. Y cuando hablamos en química de isómeros, tiene que ver con compuestos que están formados por los mismos elementos. Tienen exactamente los mismos elementos y en las mismas proporciones. Esto es muy importante. Las mismas cantidades. Pero que difieren en algunas de sus propiedades a causa de una diferencia en la estructura molecular. Esta diferencia en la estructura molecular tiene que ver con la posición en el espacio, en la posición tridimensional. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los isómeros? Veamos. Primero tenemos que ver la secuencia de los enlaces, ¿sí? Cuando es diferente o bien cuando es idéntica su secuencia. Cuando es diferente, les vamos a llamar isómeros estructurales. Cuando es idéntica, les vamos a llamar estereoisómeros. Dentro de los isómeros estructurales tenemos algunos, como son estos, isómeros estructurales de constitución, isómeros de hidratación, de ionización, de coordinación, de polimerización y de enlace. Cuando la secuencia de enlaces es idéntica, tenemos entonces los estereoisómeros y dentro de estos vamos a tener los enantiómeros y los diastereoisómeros o diasterómeros. Los enantiómeros son imágenes especulares, es decir, si ponemos un plano de simetría en medio de ellos, el de la izquierda va a reflejar al de la derecha, si lo ponemos a la izquierda y a la derecha, por supuesto. Y no son superponibles, no se pueden superponer el uno sobre el otro. Y los diastereoisómeros o diasterómeros simple y sencillamente cumplen con todo lo demás, excepto que no son enantiómeros, no son imágenes en el espejo. Veamos el primer caso, isomería estructural constitucional. Los dos compuestos de la figura que se va a mostrar a continuación tienen los mismos átomos, pero están unidos en un orden diferente. Veamos este complejo de fierro, tiene 5 moléculas de agua, una molécula de OH, unidas, coordinadas al fierro, ¿sí? En la primera esfera de coordinación, y como contrayón al cloro en la segunda esfera de coordinación. En el segundo caso tenemos al fierro unido a 5 moléculas de agua en azul, pero aquí lo que ocurrió fue que el cloro, que en la molécula 1 estaba como contrayón, el cloro aquí pasa a la primera esfera de coordinación y se coordina al fierro. Y el grupo OH se encuentra ahora en la segunda esfera de coordinación, es decir, no está formando un enlace de coordinación con el fierro. Aquí vemos los dos casos. El primero, en rojo, el fierro formando un enlace de coordinación con el grupo OH, el cloro afuera. Y en el segundo, el fierro forma un enlace de coordinación con el cloro y ahora el OH está afuera. Isomería estructural de hidratación. La molécula de agua puede formar un enlace de coordinación con el metal o bien estar fuera del complejo, es decir, presente en la red cristalina. Veamos este caso. Aquí tenemos en la molécula de la izquierda, la 1, tenemos que el agua en azul está coordinada al cobalto, ¿sí? Un solo cloro está coordinado al cobalto y en la segunda esfera de coordinación tenemos 2 cloros. Y en la molécula de la derecha tenemos ahora 2 cloros coordinados directamente al cobalto y fuera de la primera esfera de coordinación ahora tenemos un cloro y el agua. El agua aquí decimos que se encuentra en la red cristalina, en la segunda esfera de coordinación, es decir, no está coordinada directamente al cobalto. Isomería estructural de ionización.
Un ligante puede formar un enlace de coordinación o estar en la segunda esfera de coordinación. Veamos este caso. En el caso de la izquierda, el cobalto está unido a 5 grupos amoníaco, a un sulfato, y fuera de la primera esfera de coordinación está el bromo. Este complejo en particular es de color rojo, ¿sí? Y aquí tenemos entonces un anión, que es el bromo, que está fuera. Y el sulfato, que también está coordinado al cobalto, también recuerden que tiene carga. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando este sulfato es reemplazado por el bromo? Sale como anión, se ioniza, ¿sí? Y ahora el bromo se coordina al cobalto y tenemos entonces un complejo que es de color morado. En el caso del sulfato, recuerden que tiene -2 porque son dos oxígenos con carga negativa, entonces decimos que tiene una carga de -2, ¿sí? En este caso el sulfato ya se encuentra fuera de la primera esfera de coordinación, ya no está coordinado a cobalto. Isomería estructural de coordinación. Se observa en sales que consisten de dos tipos, ¿sí?, de iones complejo o dos iones tipo complejo. ¿Qué significa esto? Veamos. Aquí tenemos unas sales, en este caso cobre unido a 4 grupos amoníaco y el platino unido a 4 cloros. Pues puede ocurrir que se pueden intercambiar los ligandos. ¿Qué pasa si se intercambian los ligandos? Pues bueno, ahora el platino pasa a tener los grupos amoníaco y el cobre los átomos de cloro. Cuando eso ocurre le llamamos isomería estructural de coordinación, es decir, los metales cambian de ligando, se coordinan a diferentes ligandos. Isomería estructural de polimerización. Diferente tamaño de complejos con la misma fórmula. Veamos este caso. Aquí tenemos un platino del lado izquierdo unido a dos ligandos NH3 y dos ligandos cloros. ¿Sí? Si se polimeriza, vean del otro lado, ahora tenemos dos platinos, ¿sí?, dos átomos de platino. El doble de amoníaco, ahora tenemos 4, en el primero teníamos 2. Y el doble de cloro, en el principio teníamos 2 y ahora tenemos 4. Entonces se polimeriza. Cuando esto ocurre decimos que tenemos isómeros estructurales de polimerización. Isomería estructural de enlazamiento. Bueno, esto ocurre cuando tenemos diferentes posibilidades de enlazamiento por ligantes con diferentes átomos donadores. Veamos los ejemplos. Aquí del lado izquierdo tenemos un complejo de cobalto unido a 5 grupos NH3 en azul. Tenemos un grupo nitro NO2 como ligando también que se puede coordinar al cobalto, y fuera de la primera esfera de coordinación tenemos dos cloros. Bien, cuando tenemos como donador al nitrógeno, este es el nitrógeno el que se va a coordinar al cobalto, y tenemos esta situación. Nitrógeno cede su par de electrones y se enlaza a cobalto. Pero también puede ocurrir que este grupo nitro también se coordine por el oxígeno, porque sabemos que el oxígeno tiene pares solitarios. Y cuando eso ocurre, entonces tenemos esta situación. El oxígeno cede su par de electrones y el oxígeno es el que se coordina al cobalto, resultando así isómeros estructurales de enlazamiento. Tienen la misma cantidad de átomos, el mismo número de átomos de la misma especie, pero únicamente difieren en cómo están coordinados, a través de qué átomos. Son compuestos completamente diferentes, con diferentes propiedades físicas y químicas. Bien, vamos a ver ahora lo que son los estereoisómeros. Aquí entran dos tipos, que son los enantiómeros y los diasterómeros. Veamos, ¿qué son los enantiómeros para empezar, no? Sabemos que tenemos enantiómeros cuando una molécula es quiral. ¿Qué es quiral? Una molécula es quiral cuando es asimétrica. El prefijo A significa sin, es decir, una molécula que no tiene
nada de simetría. Cuando eso ocurre, ¿sí?, esa molécula en particular pudiera tener un enantiómero. Veamos. ¿Cuándo podemos tener enantiómeros? Primer caso, si el centro metálico, debido a la coordinación con los ligandos, todos los sustituyentes son diferentes. ¿Sí? Cuando ocurre esto, la molécula en sí es completamente asimétrica. 2. Quiralidad de uno de los ligandos. ¿Ok? El ligando tiene un centro quiral y ese ligando tiene todos los sustituyentes diferentes. Podría ser un carbono con todos los sustituyentes diferentes. En este caso el metal no necesariamente debe de tener todos los sustituyentes diferentes, dado que el ligando posee un centro con todos los sustituyentes diferentes, por ende es quiral. ¿Sí? Y tercero, la quiralidad puede resultar cuando del sistema metal-ligando, debido a la presencia de anillos quelato, ¿sí?, cuando formamos anillos de tipo quelato, vamos a ocasionar quiralidad, es decir, moléculas asimétricas. Veamos los casos siguientes. Enantiómeros. Tercer caso, quiralidad del sistema metal-ligando debido a la presencia de anillos quelato. Veamos esta reacción en particular, un complejo de cobalto hexahidratado con estado de oxidación de cobalto de más 2, lo hacemos reaccionar con un ligando bidentado, que es el etilendiamino. 3 moles contra 1, formamos un complejo tipo hélice, donde la hélice puede ser hélice derecha, puede girar a la derecha, o bien podemos formar la hélice a la izquierda. Ojo, estos complejos parecieran los mismos, pero son completamente diferentes. Son enantiómeros, ¿sí? Tienen mismas propiedades físicas y químicas, eso sí, pero son complejos diferentes. Una de las formas en que podemos nosotros saber que son diferentes es que uno de estos va a desviar el plano de la luz polarizada a la izquierda y el otro a la derecha. Con eso sabemos que son compuestos diferentes. El ligando aquí lo tenemos, etilendiamino, ¿sí? Son compuestos diferentes. Bien, pueden observar que si yo pongo un plano acá en medio de estos dos, el de la izquierda, que está en azul, es la imagen en el espejo del de la derecha. Pero acuérdense que los enantiómeros no se pueden superponer. Si yo mando el de la izquierda hacia la derecha para superponerlo y el de la derecha hacia la izquierda para superponerlo con el azul, obtengo esto que está aquí. No los puedo superponer. Vean que cada etilendiamino va a ocupar un lugar en el espacio que es completamente diferente. Estos no se pueden superponer dado que estos complejos son quirales, es decir, son asimétricos, no tienen simetría. Diasterómeros. Moléculas con la misma fórmula empírica y misma secuencia de enlaces, pero con diferente orden espacial. Veamos. Acuérdense, aquí puse un ejemplo más claro de los enantiómeros. Vean la estructura de la izquierda. Tengo cloro arriba en rojo, ciano, bromo, NH3, agua en azul y el grupo OH. Observen del lado derecho lo mismo. Lo del centro significa un espejo. Vean que el de la izquierda es la imagen en el espejo del de la derecha. Estos entonces son enantiómeros. ¿Qué pasa si yo cambio el grupo NH a donde está el cloro y el cloro lo mando a donde está el NH3? Ocurre esto. Ahora tengo que la molécula de la izquierda no es una imagen en el espejo del de la derecha, porque el grupo NH3 que está en verde no refleja del otro lado, porque del otro lado tengo un cloro. Y el cloro que tengo del lado izquierdo en la parte superior, en la parte apical, no refleja, ¿sí?, en el espejo del otro lado a un cloro, sino que en esta posición tengo un NH3, ¿sí? Como no son imágenes especulares, yo digo ahora que son diasterómeros.
Y esa es la definición. Entonces, los de la izquierda son enantiómeros, imágenes especulares, aunque no son la misma molécula, no se pueden superponer. Y del lado derecho, vean que tengo el mismo número de átomos, pero el orden espacial, el orden tridimensional es diferente.